Domus Ecclesiae, tienda y librería católica al servicio de la evangelización, presenta El peregrino ruso. Segundo relato, primera parte. Peregriné por toda clase de lugares, acompañado siempre por la oración de Jesús, que me fortalecía y consolaba en todos los caminos y en todas las incidencias del mismo. Por fin, me pareció que sería bueno detenerme en alguna parte para encontrar una soledad mayor y estudiar la Filocalía. A pesar de leerla siempre que tenía ocasión en las posadas, sentía la necesidad de poder dedicarme con más ahínco a su estudio, para beber en ella la doctrina verdadera de la salvación por la oración del corazón. Desgraciadamente, y a pesar de mis deseos, no pude encontrar en parte alguna una ocupación adecuada a mis fuerzas, pues tenía el brazo izquierdo paralizado desde mi infancia. Hallándome en la imposibilidad de fijar mi residencia de modo estable, decidí peregrinar al sepulcro de San Inocencio de Irkutsk, en Siberia, creyendo que en las llanuras y bosques de Siberia encontraría más silencio para entregarme más cómodamente a la lectura y a la oración. Al cabo de un tiempo, sentí que mi oración había pasado de los labios al corazón. Me parecía que el corazón mismo, con sus latidos, iba diciendo las palabras de mi oración. Rítmicamente, el corazón parecía decir: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Dejé de mover los labios y estuve atento al corazón, intentando también mirar en mi interior, acordándome de la descripción que me había hecho mi starets. Después sentí en mi corazón un pequeño dolor y en mi espíritu un amor tal a Jesús que me parecía que si lo viese me arrojaría a sus pies, lo abrazaría y bañaría con mis lágrimas y daría infinitas gracias por haberme dado a mí, indigno y pecador, una gracia tan grande. Muy pronto sentí en mi corazón un calor reconfortante que se extendía a mi pecho, lo que me llevó a una lectura atenta de la Filocalía para verificar estas sensaciones y analizar el desarrollo de mi oración. Sin este control, temía caer en la ilusión y el orgullo, teniendo como gracia de Dios lo que no eran más que efectos puramente naturales, tal como me había dicho mi starets. Durante la noche caminaba, y el día lo pasaba leyendo la Filocalía a la sombra de un árbol del bosque. Cuántas cosas buenas y nuevas aprendí con esta lectura. Me embriagaban y me hacían experimentar una alegría inimaginable. Ciertamente, algunos pasajes continuaban siendo indescifrables para mi limitado espíritu, pero la oración me aclaraba lo que no comprendía en la lectura. A veces veía en mis sueños a mi starets, quien me aclaraba las cosas, inclinando mi espíritu a la humildad. En este estado pasé más de 2 meses durante el verano. Caminaba por los bosques bordeando el camino carretero. Cuando llegaba a algún pueblo, solo pedía unos mendrugos de pan duro,
un puñado de sal y agua para llenar mi calabaza. Con estas provisiones me ponía de nuevo en camino, peregrinando centenares de kilómetros. Aquel verano, y quizás debido a mis pecados, tuve numerosas tentaciones. Quizá también las necesitaba para avanzar en mi vida. Una vez, al atardecer, llegué al borde del camino carretero y se me acercaron dos hombres que me parecieron soldados y me pidieron dinero. Cuando les respondí que no tenía ni un centavo, no me creyeron y me contestaron con descortesía: mentiroso, los peregrinos recogen siempre mucho dinero. No discutas con él, dijo uno de ellos, al tiempo que me propinaba tal garrotazo en la cabeza que me dejó sin sentido. No sé cuánto tiempo permanecí inconsciente, pero cuando volví en mí, me hallé caído junto al camino, despojado de todo. Mi alforja había desaparecido, quedando solo las cuerdas que la ligaban y que habían sido cortadas. Gracias a Dios no habían robado mi pasaporte, que yo guardaba en mi viejo gorro a fin de tenerlo más a mano y poder mostrarlo tan pronto como me lo pidiesen. Llorando amargamente me puse en pie, no tanto por el dolor, cuanto por mis libros, la Biblia y la Filocalía. Día y noche no hacía más que lamentarme y decir: ¿dónde está ahora mi Biblia, la que tenía conmigo desde mi niñez? ¿Dónde la Filocalía, de donde sacaba tantas enseñanzas y consuelo? Desgraciado de mí, he perdido mi tesoro antes de haber podido disfrutar de él. Valdría más morir que vivir sin este alimento espiritual. Jamás podré rescatarlos. Durante 2 días apenas pude caminar. Estaba hundido de pena. Al tercer día, sin fuerzas, caí detrás de un matorral y me quedé dormido. Soñé que estaba en el monasterio, en la celda de mi starets, llorando mi tesoro perdido. El starets trataba de consolarme con estas palabras: que esta sea una lección para ti. Hay que vivir desprendido de las cosas de la tierra para poder ir más libremente hacia el cielo. Esto te sucede para que no estés atado a los gustos espirituales. Dios quiere que el cristiano renuncie a todo lo que le puede atar para quedar totalmente libre al servicio de su voluntad. Todo lo que Él hace es para bien de sus elegidos. Él quiere que todos los hombres se salven. Ten valor y cree que Él les dará, al mismo tiempo que la tentación, los medios para resistir. Pronto, muy pronto recibirás el consuelo que sobrepasará la pena. Con esta impresión me desperté. Sentí mis fuerzas renovadas y mi alma llena de paz y de luz. Que se haga la voluntad del Señor, me dije. Me levanté, me santigué y seguí mi camino. Sentí que la oración volvía a resonar en mi corazón como antes, y durante 3 días caminé tranquilamente. De pronto divisé en el camino una caravana de prisioneros que iba bajo escolta. Reconocí entre ellos a los 2 hombres que me habían despojado y cómo iban al borde de la columna. Me arrojé a sus pies y les supliqué que me dijeran qué habían hecho con mis libros. Al principio fingieron no reconocerme, pero luego uno de ellos dijo: si nos das algo, te diremos dónde están tus libros, danos un rublo. Les juré que si conseguía hacerme con un rublo, se lo daría. Tomad si queréis mi pasaporte como prenda. Me dijeron que mis libros se encontraban en los carros con otras cosas robadas de las que habían sido despojados. ¿Cómo puedo conseguirlos? Díselo al jefe que nos conduce. Corrí donde estaba el jefe y le expliqué con detalle lo que ocurría. Mientras hablaba,
Me preguntó si yo sabía leer. No solo leer, le dije, sino también escribir. En la Biblia hay una inscripción de mi puño que demuestra que me pertenece. Aquí está mi pasaporte con mi nombre y apellido. El jefe me dijo: esos bandidos son desertores, vivían en una cabaña y robaban a los transeúntes. Un correo, dándose cuenta de que querían robarles su troika, les había echado mano. Te devolveré los libros si están allí, pero es necesario que vengas con nosotros hasta el final de esta etapa. Nos quedan solo 4 kilómetros y comprenderás que no puedo detener todo el convoy por ti. Acepté encantado y caminé al lado del jefe, que iba a caballo. Durante el camino charlamos amigablemente. Me pareció un hombre bueno y honrado, ya de cierta edad. Me preguntó quién era yo, de dónde venía y a dónde iba, y le dije la verdad. Así llegamos al final de la etapa que me había indicado. Fue a buscar mis libros y me los entregó diciendo: ¿a dónde quieres ir ahora? Es de noche, tendrás que quedarte con nosotros. Y me quedé. Estaba feliz de haber encontrado mis libros. No sabía cómo darle gracias a Dios por ello. Los estreché contra mi corazón y permanecí así largo rato, hasta que las manos se me comenzaron a entumecer. Lloré de alegría y mi corazón saltaba de gozo. El jefe me miró y me dijo: se ve que estimas mucho la Biblia. La alegría no me dejaba ni siquiera responder, solo podía llorar. Él prosiguió: también yo, hermano, leo regularmente el Evangelio todos los días. Y entreabriendo su uniforme sacó una pequeña, impreso en Kiev con tapas de plata. Siéntate, me dijo, y te contaré cómo he llegado a esta situación. Ordenó que nos sirvieran la cena y comenzó su relato. Desde mi juventud serví en el ejército, pero jamás me destinaron a una guarnición. Conocía perfectamente mi trabajo y mis jefes me apreciaban grandemente. Era joven, como todos mis compañeros. Para mi desgracia, comencé a beber y de tal manera me dominaba esta pasión que casi siempre estaba borracho. Cuando no bebía era un excelente oficial, pero en cuanto probaba el vino ya no podía hacer nada durante 6 semanas. La cama era mi destino. Me soportaron así durante mucho tiempo, pero un día, después de haber bebido, dije una insolencia a mi jefe, me degradaron y me mandaron a una lejana guarnición por 3 años, advirtiéndome que si no dejaba la bebida, los castigos serían mucho más graves. Traté de vencerme, pero todo fue inútil. Ensayé diversos remedios, pero en vano. Por ello decidieron enviarme a los batallones de disciplina. Cuando me lo comunicaron, no sabía qué hacer. Un día estaba sentado en la cuadra pensando en todo esto, cuando vi llegar a un monje que pedía limosna para una iglesia. Cada uno daba lo que podía. Al acercarse a mí, me preguntó: ¿por qué estás triste? En pocas palabras le conté mi historia y él, compadeciéndose, me dijo: esto mismo le pasó a mi hermano y se curó con este remedio. Su Padre Celestial le dio un evangelio y le ordenó que leyese un capítulo cada mes que tuviera ganas de beber. Si le volvía el deseo, entonces debía leer el capítulo siguiente. Mi hermano puso en práctica el consejo del Padre Espiritual y al cabo de algún tiempo dejó de beber. Haz tú lo mismo y muy pronto verás el resultado. Yo tengo un evangelio y si quieres te lo puedo traer. A estas palabras respondí: ¿qué quieres que logre el evangelio cuando no lo hemos logrado ni yo ni los médicos? Yo hablaba así porque nunca había leído el evangelio. No digas eso, me respondió el monje. Te aseguro que lo conseguirás.
Al día siguiente el monje me trajo el Evangelio, lo abrí, lo miré, leí algunas líneas y le dije: no lo quiero, no estoy acostumbrado al eslavo y no entiendo nada. Pero el monje me decía que las palabras del Evangelio obran por sí mismas, porque son palabras de vida. No me interesa si no entiendes, prosiguió. Tú lee con atención. Un santo dijo que si tú no entiendes la palabra de Dios, los malos espíritus sí la entienden y tiemblan, y tu embriaguez viene de los malos espíritus. Y te dirá todavía más. San Juan Crisóstomo asegura que hasta el lugar donde se guardan las Escrituras aterra a los malos espíritus y es un obstáculo para sus intenciones. No me acuerdo bien qué es lo que le respondí al monje, pero compré el Evangelio, lo guardé en un cofrecillo y allí lo dejé olvidado. Algún tiempo más tarde me vino un deseo loco de beber. Abrí el cofrecillo donde guardaba el dinero para sacarlo y encaminarme a la taberna. Pero mis ojos toparon con el Evangelio. Me vino a la memoria todo lo que me había dicho el monje. Lo abrí y comencé a leer el capítulo 1 según San Mateo. Lo leí de cabo a rabo sin entender nada, pero iba recordando lo que me dijo el monje. No importa que no lo entiendas, tú léelo con atención. Y así me animé a leer el capítulo siguiente. Esta lectura me pareció ya un poco más clara y me puse a leer el capítulo 3. En ello estaba cuando comenzaron a sonar las campanas del cuartel, señal que desde entonces no se podía ya salir. Así fue como no bebí en aquella ocasión. A la mañana siguiente estaba decidido a salir a comprar algo de alcohol, pero me dije a mí mismo: ¿y si leyera otro capítulo del Evangelio? Veamos. Lo leí y no fui a la taberna. De nuevo tuve deseos de ir a la taberna, volví a leer el Evangelio y se desvaneció el deseo. Poco a poco fui sintiéndome más fuerte. Esto me animó. Cuando terminé la lectura de los 4 evangelios, mi pasión por el vino había desaparecido. Han pasado ya 20 años desde que tomé la última gota de alcohol, pero el mundo estaba asombrado de mi cambio y al cabo de 3 años fui admitido de nuevo en mi rango. Ascendí y llegué al grado de capitán. Me casé y tuve suerte con mi esposa. Ahora tenemos algún dinero y gracias a Dios vivimos una vida despojada. Ayudamos a los pobres en lo que podemos y acogemos a los peregrinos. Tengo un hijo que es ya oficial y es un muchacho magnífico. Cuando logré vencer el alcoholismo, prometí leer el Evangelio todos los días de mi vida, sin admitir disculpa alguna, y lo estoy cumpliendo. Cuando estoy cansado por el trabajo, me acuesto y pido a mi mujer y a mi hijo que me lean el Evangelio y así cumplo mi promesa. En acción de gracias me he hecho encuadernar en plata este ejemplar del Evangelio que llevo siempre junto a mi pecho. Escuché gozoso el relato del capitán y le dije: yo conozco un caso muy parecido. En una fábrica de mi pueblo había un obrero, excelente persona y buen conocedor de su oficio. Por desgracia adquirió la costumbre de beber y emborracharse. Un hombre piedoso le aconsejó que cada vez que sintiese la tentación de beber, rezase 33 veces la oración a Jesús en honor a la Trinidad y en recuerdo de los 33 años de vida mortal de Jesucristo. El obrero lo hizo así y en poco tiempo logró dejar de beber. Más aún, a los 3 años entró en un monasterio.